Yo conocí a Ivonne en una organización que le daba apoyo a las pequeñas y las medianas empresas. Ambas estábamos recién estrenándonos como profesionales, ella en el área en la cual se graduó como contador público y yo en ese momento administradora de empresa. En ese momento conocí la vena social de Ivonne, ¿sí? Yo creo que allí surgió una gran afinidad entre nosotras dos. Uno, porque compartíamos el mismo tipo de trabajo y por el otro lado, porque una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención de Ivonne es que todo lo que hacía lo hacía desde el disfrute, lo hacía con un muy buen sentido del humor. Entonces era muy placentero, la verdad, trabajar con ella. Uno la pasaba muy, pero muy, muy bien. Después que nosotros salimos de esa organización, se generó entre nosotras una amistad tan linda y tan bonita que decidimos emprender una iniciativa de negocio. Entonces ella a mí me apareció una Ivonne emprendedora. Si yo hiciera una línea en el tiempo, desde el momento que nos conocimos hasta el momento de la partida de Ivonne, pude ver múltiples facetas de ella. Esa vena social, esa mujer emprendedora. Pero luego de esto, pues Ivonne más o menos en el año 99 que conoce el tema del coaching. Yo recuerdo cuando ella tomó esa decisión de formarse y se fue a España. Cuando regresó de allá era como que le habían quitado una venda de los ojos. Desde ese momento para Ivonne el coaching más que una profesión, que en ese momento declaró querer hacerlo, de allí en adelante, el coaching era prácticamente, se constituyó en su pasión. Era algo que ella hacía desde el alma, lo sentía. Ivonne se forma como coach y allí en esa mezcla entre ese querer estar en las organizaciones, que era otra de sus grandes pasiones, el coaching y la formación, yo distingo que eran como los tres dominios profesionales en los cuales Ivonne le puso el alma. Ivonne era más que una facilitadora, era una gran maestra, era una maestra de naturaleza. Sí, a ella le nacía formar a otro, le nacía eh, entregar todo de sí para el otro, tenía esa gran habilidad para hacerlo. Ivonne, cada alma que tocaba, no había manera de que le dejara una huella. Ivonne era de estas personas con las que tú conversabas y era inevitable que dejara para ti una gran enseñanza, dejara para ti una marca que era que es para toda la vida. De hecho, tú conversas con personas que conocieron a Ivonne y lo que les viene es, oye, mira, en el momento que yo hablé con Ivonne me pasó esto, me pasó lo otro, pude ver esto, pude ver aquello. Entonces ahí hay como tres grandes dominios en los cuales ella se pudo desarrollar. Yo recuerdo en el año 2010, un día me fue a buscar a la oficina y me dice, tenemos que buscar a los coaches que están en Venezuela. Y yo, ¿cómo es eso? Porque además, yo no sé si la palabra será alianza o será afinidad, pero una de las cosas que yo logré en esa relación con Ivonne fue, Ivonne era una gran soñadora y es que no era que ella soñaba chiquito, a ella le gustaba soñar en grande, a Ivonne le gustaban los juegos grandes. Y ella se lo dibujaba, lo veía y me decía, Ada, yo creo que la cosa es por aquí. Yo, ¿tú estás segura? Sí, bueno, vamos a darle. Y entonces en eso que yo les digo de esa afinidad es que Ivonne era una gran soñadora, pero con los pies sobre la tierra. Y ahí yo la apoyaba muchísimo en materializar esos sueños que ella iba viendo. En el 2010 cuando me fue a buscar a la oficina y me decía, busquemos a los coaches que están en Venezuela, yo le digo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te lo imaginas? Y decía, bueno, tenemos que buscarlo primero porque quien se forma como coach y no ejerce, tiene un hobby muy caro en su haber. Entonces allí lo importante es que quien se forme como coach ejerza y se apasione por su profesión. Y hago mucho énfasis en esto de la pasión porque realmente yo creo que eso es uno de los grandes legados que yo siento que Ivonne nos ha dejado, el amar, el apasionarnos por el coaching. Entonces allí surgió el poder generar la comunidad venezolana para el coaching profesional. Y allí nos comenzamos como a agrupar algunos coaches claves y coaches interesados
en el tema en Venezuela y surgió la Comunidad Venezolana para Coaching Profesional y el capítulo Venezuela de la ICF. Y luego, entonces, hicimos el primer Congreso Venezolano de Coaching y los coaches comenzaron a aparecer. Salieron, como decía Ivonne, salieron del anonimato. Y una de las cosas que ella decía, que es interesante, en la medida que ellos aparezcan, nosotros tenemos que ser mejores. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Y así fue. Comenzaron a aparecer los coaches, luego hicimos el segundo Congreso Venezolano de Coaching, pero en paralelo, Ivonne seguía desarrollando un know-how en las organizaciones porque ella apostaba a generar un modelo de intervención en las organizaciones en donde el coaching estuviese presente. Y eso es el otro de los legados que ella nos va entregando, nos va dejando una metodología. Y en el 2012 yo recuerdo que estábamos cerrando una de las formaciones porque Ivonne se dedicó a formar coaches. Y cerrando una de las formaciones, ella se apareció con una hojita. Ivonne no era de mucho escribir, pero sí de esquematizar. Y se apareció ese día que yo me quedé así como impresionada porque yo, Ivonne, ¿y qué es eso que traes allí? Esto es lo próximo que viene. Lo próximo que viene era la certificación en coaching ejecutivo. Ya ella había estado trabajando con Marina en ese modelo y la idea era especializar a los coaches. Y yo recuerdo que en ese restaurante en donde estábamos haciendo la celebración por la culminación de ese grupo, ella les mostró lo que significaba formarse, especializarse como coach ejecutivo con ella, con su metodología y con su experiencia. Bueno, a partir de ese momento nosotros comenzamos a comercializar y a mercadear el coaching ejecutivo y se formó la primera cohorte de coaches ejecutivos en Venezuela y a partir de ese momento, junto con el equipo que actualmente está trabajando para la formación de coaching ejecutivo, comenzamos a impulsar ese movimiento. Ivonne era muy valiente, que esa era otra de las características que ella tenía. Recuerdo que un día me dijo, estoy como Simón Bolívar, y ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, ando con mi bandera, conquistando naciones, con el coaching. Y entonces así se establecieron las alianzas con gente de Perú, con gente de Chile, de México, de Colombia. Y la CICE comenzó a llegar a todos estos países. Y surgieron grandes alianzas con gente clave, interesante y muy querida para Ivonne. Y ahí está otro de los legados. Ivonne nos dejó muchas relaciones, Ivonne nos dejó muchas puertas abiertas para continuar nuestro trabajo. Cuando decía que estaba como Bolívar es porque ella decidió, ella me decía, si Bolívar tuvo un caballo, pues yo ahora con tanta tecnología, ¿cómo no voy a llegar a todos estos países? Y así fue, tomó su bandera y comenzó a generar alianzas en todos estos países. Así nace la certificación en coaching ejecutivo, pero además de esto, Ivonne era fiel creyente de las comunidades, era fiel creyente en que no lo podíamos hacer solo. Formar gente, generar trabajo para los coaches, era una pieza clave para ella. Y es por esto que surge también pues, la comunidad de coaches que estamos generando desde Sego, la comunidad de coaches ejecutivos. También con Ivonne, pues llegamos a ejecutar la primera convención de coaching ejecutivo en Chile, hicimos la convención de coaches ejecutivos en México y ahora nos estamos preparando para la convención de coaches ejecutivos en Perú, sin contarle que también hicimos una convención de coaching virtual en donde Ivonne ya con su tema de su enfermedad tan linda se arriesgó porque es que Ivonne era muy arriesgada. Ivonne se le paraba el miedo. Siempre fue así. Siempre fue así. No significaba que Ivonne no tenía miedo, sí tenía miedo. Mucho, mucho, pero se le paraba y adelante lograba sus cosas. Hay una faceta que no puedo dejar de mencionar y es la faceta de Ivonne, Ivonne hija, Ivonne hermana, Ivonne familia. Para mí Ivonne fue un regalo de la vida. Fue un regalo de la vida. Para Ivonne su familia era lo primero. Lo podía dejar todo, pero a su familia jamás. Lo apostaba todo por ella. ¿Y quiénes formaron parte
de ese círculo cercano, nos podemos considerar su familia. Yo siento que eso fue ella para mí. Fue una hermana que me regaló la vida. Fue un ser extremadamente especial. No tengo cómo describirlo, pero así fue con sus grandes amigos y así con sus seres amados, con sus grandes afectos. Yo quiero cerrar este video con una imagen que siempre me llegaba de Ivonne cuando estaba en sus conferencias. Y yo siempre le decía, canta, no dejes de cantar. Porque es que cuando Ivonne cantaba, era una cosa tan espectacular lo que allí aparecía de aquel ser. Y cuando cantaba y hacía coaching, era lo mismo. Era una entrega absoluta y total. Era una conexión entre el cielo y la tierra. Eso era Ivonne. Desde la maestría que le daba su pasión por su profesión. Una conexión entre el cielo y la tierra. Yo bendigo el día que la conocí. Me quedó mucho de ella. Pero no solamente a mí, a todos los que hemos estado cerca de Ivonne y mucho más allá de eso. Porque cuando hablamos de legados, hablamos de lo que dejamos para que eso genere y se extienda y permanezca más allá de nosotros. Dios bendiga la existencia de Ivonne y Dios bendiga la existencia de todos los que estuvimos cercanos, porque tenemos una gran labor de aquí en adelante. Seguir ese camino que ella nos marcó.